Un saludo, iglesia. Un gusto verlos y bueno, estar con ustedes. Y espero que esté yendo bien en su tiempo de estar estudiando en esta escuela de discipulado, segundo semestre. Estamos en la clase número 8 hablando de siendo siervos de Jesús. Y espero que nos estemos regocijando y creciendo en la bondad y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Este día vamos a ver esa idea de ser siervo, pero vamos a ver que es mucho más profundo tal vez de la idea que tú y yo tengamos de que es un siervo, un servidor. Es una verdad tan profunda y tan importante que creo que va a ser una gran bendición poder ver lo que Dios tiene para nosotros este día en esta clase. Vemos que un siervo, un discípulo, tiene que tener el corazón y la mente, la manera de pensar, vamos a poner, de un siervo. Y no solamente un siervo, vamos a ver hasta mucho más el compromiso que, que debemos tener en esta área. Y vemos cuando hablamos de ser siervos y vemos el ser siervo de Jesús, vemos que tenemos que preguntarnos algo. Eh, ¿Por qué? Y bueno, y tenemos personajes en el Nuevo Testamento que usan ese tema. Por ejemplo, aquí tenemos Romanos 1:1, que vemos ahí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ese es Romanos 1:1. Y si seguimos viendo ahí en Filipenses 1:1, igual Pablo nos dice ahí, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos. Entonces, siervos de Cristo Jesús. Y no solamente Pablo, vemos que también Santiago. En Santiago 1:1 dijo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas en la dispersación, saludos. También vemos en Judas, en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y el hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Y claro, si vemos también en Segunda de Pedro, eh, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y lo que vemos ahí es el término siervo, siervo, siervo. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿por qué están usando este término? ¿Por qué se llaman siervos? ¿Por qué lo ponen como un énfasis, siervo de Dios, siervo de Jesucristo? ¿Qué significa? Y el significado, la razón que lo están haciendo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante para ti y para mí que entendamos el término y cómo se usa? Y veamos cómo, claro, cómo aplica a mi vida. Y si ellos, siguiendo su ejemplo, pues se llamaban siervos de Jesús, siervos de Dios, y aprendemos la verdad importante del por qué, pues también cómo lo debo hacer yo. Y lo que vemos aquí que es muy interesante, la razón que ellos lo hacían, la razón que ellos usaban este término, era porque estaban siguiendo el ejemplo de Jesús. Estaban siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús, y al ver su ejemplo, Jesús mismo no solamente hablaba esta verdad, pero la decía. Podemos ver primeramente si abrimos a Marcos capítulo 10, versículo 45, lo tenemos aquí en la pantalla. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. El Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. Y claro, como el Dios del universo, el creador de todo, podía demandar ese derecho. Yo soy su creador, vengan a servirme a mí. Yo soy el más alto, ¿no? El más grande, el más poderoso. Pero vemos que Jesús dio ese ejemplo. Y es el ejemplo que Jesús mismo se refería a sí mismo como un siervo. No solo en nombre, pero acción. Y si vemos en esta parte cómo Jesús hablaba de sí mismo, cómo Jesús veía,
podemos ver algo realmente en la manera que llevaba esto. Podemos ir, por ejemplo, al ejemplo que dio, no solamente que dijo que era un siervo, pero vemos el ejemplo que dio. Vamos a Juan capítulo 13, vimos este pasaje hace unas semanas, pero vemos aquí una historia que ya hemos escuchado, pero la podemos ver ahora de esta manera, viendo esta idea de ser un siervo y Jesús dándonos ese ejemplo. En Juan capítulo 13, del 1 al 10, tenemos, es el tiempo de la fiesta de la Pascua. Jesús ya era sus últimos días, ya se dice el versículo 1 que Jesús sabía que su hora había llegado, que iba a pasar de este mundo al Padre, y dice, amando a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, esta es Jesús amó a los suyos hasta el final. Y luego vemos este pasaje que nos habla de cómo le demostró ese amor. Dice, durante la cena, dice, ya como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y de Dios volvía, dice que él sabía que tenía todo el poder, que Dios había puesto toda esa autoridad, lo había encaminado para tomar este paso de traer salvación, redención, de pagar el precio por la humanidad, en ese amor que lo mandó del cielo a la tierra. Dice que Jesús se paró y ¿qué hizo? Dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a secarlos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me lavarás a mí los pies? Jesús respondió, les dijo, ahora tú no comprendes lo que hago, pero lo entenderás después. Y dice Simón Pedro, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues todo está limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Pero nos podemos saber esa historia, y nos podemos ver un poquito el contexto, esa idea de lavarse los pies. Lo que pasaba era que cuando ellos iban de lugar en lugar, y nos pasa a veces aquí no tanto porque podemos las carreteras o las banquetas o que es cemento, ¿no? Entonces no hay tanto polvo, pero ellos iban en caminos de polvo. Y me ha pasado una vez que estando en África, ¿no? Ahí es puro camino de polvo, vas y llegas y estás todo lleno de polvo, especialmente tus pies. Imagina, ellos iban con sandalias. Entonces llegaban con los pies pues llenos de polvo. Y lo que se hacía antes de entrar en una casa no era tanto que tener un tapete para como que limpiar las suelas de tus pies como tenemos a veces, no era lavarse los pies porque no querían meter todo el polvo que traían de la calle a la casa. Entonces normalmente en la casa el sirviente de la casa, cuando la gente entraba a la casa, ellos venían y les lavaban los pies a los huéspedes que entraban y era el trabajo pues el del menor, el más bajo, el que le tocaba lavar los pies sucios de las personas que entraban en la casa. Y normalmente cuando había pues un sirviente, un esclavo, lo hacía y era parte y ya estaban. Pero vemos en esta ocasión, pues no iban a una casa, estaban en un lugar comiendo y no había ese esclavo, ese siervo para hacerlo. Y entonces normalmente en esas ocasiones había como un protocolo. Y era el protocolo que el más bajo, vamos a poner, el de menos estatus, le tocaba hacerlo. Entonces, básicamente el último que había llegado, el que tenía menos tiempo con el grupo, había una manera de buscar el menor, ¿no? Y vemos algo que los discípulos siempre estaban peleándose quién era el mayor. Entonces vemos para el tiempo de la cena, cuando está pasando esto, eh, nadie lo había hecho. Porque todos decían, yo no soy el menor, yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy. Y tal vez era un poco de la tensión en esa cena que pues no habían pasado esta parte como lavarse las manos antes de comer. Nadie les había lavado los pies, tienen los pies sucios todavía. Y todos estaban viendo, es que tú no lo hiciste, es que no lo hizo esta persona. Y me dijeron un poco la tensión. Y Jesús viéndolos y sintiendo ese amor por ellos, como que les enseña una lección, no tanto verbal, porque les había dicho, como vemos, el Hijo del Hombre no vino para ser servidos, para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Él había dicho y hablado estas cosas, pero dice, ahora los voy a demostrar, los voy a enseñar.
Entonces vemos el ejemplo. Y vamos un poco más adelante, dice, ¿por qué ejemplo os he dado? Para que yo, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Les estoy dando un ejemplo. Tienen que ver que ustedes tienen que ser siervos, tienen que servirse. Del siervo dice, no es mayor que su Señor. Entonces Jesús lo habla, pero Jesús lo dice y lo vive, es parte de quién es. Él vino a servir, Él vino a dar su vida y ese es de alguna manera lo que vemos es la mente de Cristo, la manera de pensar y ver el mundo de Cristo. Y Pablo nos habla más de esto un poco más adelante, hablando de Jesús en Filipenses 2 del 5 al 11 nos habla de la mente de Jesús, la mente de Cristo, esa manera de pensar y ver, pero también nos dice que tengamos nosotros, que sigamos su ejemplo. Ejemplo nos dio, ahora sigan en ese ejemplo. Vamos rápido a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, un pasaje que también hemos visto porque es unos pasajes esenciales para entender quién era Jesús y entender básicamente cómo vivía y cómo debemos seguir en sus pasos. Capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros esta actitud. Ya vimos que la palabra actitud es la manera de pensar, es la mente de Cristo. Hay otras versiones, tengan la mente de Cristo, tengan esta actitud que tuvo también Cristo Jesús. Entonces vivan de esta manera. Y aquí en mi Biblia dice en el versículo, cuando dice actitud, vas aquí al lado, dice, o sentir o manera de pensar. Y está, o sentir o manera de pensar es lo que tenemos que ver. Que tengas esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál? Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se tomando forma de siervo, como vimos ahí en Juan 13, se ciñó los lomos y se bajó a los pies de sus discípulos, tomó la forma de siervo, dice, haciéndose semejante a los hombres. Entonces era el Dios del universo, bajó y se hizo siervo, se hizo un ser humano, tomó, el creador del universo tomó y se hizo criatura. Y dice ahí que también hallándose en forma de hombre, no solamente se puso como siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos ahí la actitud de Jesús. Y recuerden, Jesús lo habla, pero Jesús lo vive. Y luego que nos dice, y ustedes como yo he hecho, ustedes hagan también. Él es el modelo, es el ejemplo, ese es lo que nos ha llamado a hacer. Y vemos, si leen el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, y cada Evangelio como que tiene su enfoque. Mateo era el rey, Jesús es el rey, el esperado, el Mesías en las profecías. Y luego vemos Marcos, Marcos nos enfoca en Jesús como ese siervo, ese rey que es siervo. Y vemos esa actitud que vemos aquí, vamos a ver un poco más adelante, vemos aquí en Marcos 10:45, Jesús como ese siervo, pero ese siervo que era rey, el creador. Lucas nos da más información de todos los detalles de la vida de Jesús y claro, ahí vemos en Juan nos habla de la deidad de Jesús como ese hijo de Dios, esa parte de su Dios encarnado. Entonces vemos cada uno de estos lugares y nos habla de Jesús dando ese ejemplo. Pero queremos ver esto y profundizar esta verdad, porque al ver el siervo hay una imagen tan preciosa cuando vemos a Jesús y nos hace entender la realidad de cómo somos tú y yo llamados a ser siervos. Y esa realidad tan importante en español no se ve tan diferente, porque en inglés está la palabra siervo, servant, y luego la palabra bond servant. Y la palabra bond servant es más, en vez de siervo, es más como esclavo, mejor traducción. Ser ese esclavo. Eres un siervo, pero un siervo que has dado toda tu vida. Y vamos a ver un poco más esa profundidad. En sí, algunas versiones traducen, en vez de Pablo, siervo de Jesucristo, Santiago, siervo de Jesucristo, Judas, siervo, dice Pablo, esclavo de Jesucristo, Judas, esclavo. Y vemos esas partes que
que van enseñando y van enseñando las partes tan importantes de cómo deben estar actuando y viviendo. Entonces es más profundo que un siervo, es ese esclavo, es ese, vamos a poner, el que se ha dado todo, el que le pertenece totalmente. Vamos a ver esto porque se ilustra muy bien en el Antiguo Testamento. Si seguimos viendo y vemos la diferencia, vamos entre siervos y esclavos. En el Antiguo Testamento, en Salmos, nos habla de una profecía. Salmos 40 es un salmo mesiánico, básicamente que apunta hacia la venida de Jesús y lo que Él viene a hacer por nosotros. Entonces, si vamos al Salmo 40, vamos a ver y vamos a empezar a ver más profundamente ese concepto de siervo, de esclavo y cómo es este llamado que Jesús nos demostró y luego también cómo es este llamado que Jesús nos llama a nosotros a seguir. Entonces, Salmo 40, vemos del 6 al 8 y dice, ahí está ahí, sacrificio y ofrenda no te agrada. Y en la frase es, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, algo interesante en la Biblia que tengo aquí, cuando dice esa parte de has abierto mis oídos, en esa parte de abierto, dice al lado, has perforado, porque hay unas versiones, por ejemplo, si están leyendo ahorita de la nueva traducción viviente, la nueva traducción viviente, me has ayudado a escuchar. Pero la idea no es tanto de que me has ayudado a escuchar, habla de perforar, y vamos a ver esa razón por qué haciendo esa relación me has perforado el oído. ¿Me has perforado el oído? Bueno, vamos a seguir viendo, vamos a ver más adelante cuál es este salmo mesiánico, cuál es su conexión con en el Nuevo Testamento con Hebreos. Vamos a Hebreos ahora. Si quieren dejar ahí su mano en Salmo 40, vamos a regresar. O de todos modos lo tienen aquí para que lo puedan ver, pero vamos a Hebreos para profundizar más en esta idea de qué significa ser ese siervo, ese esclavo, ese en inglés el bond servant, el siervo que es esclavo, el siervo esclavo. Hebreos capítulo 10, otra vez aquí hablando del Mesías de Cristo, del versículo 5, y no sé cómo sean sus Biblias, pero la mía aquí cuando lo leo, el versículo 5, el versículo 6 y el versículo 7, tienen como que las letras son diferentes, son letras mayúsculas, están más como hacia un lado. Y la razón de eso en sus Biblias, no sé cómo sea la suya, es que esto se refiere o enseña que esta porción está citando una porción del Antiguo Testamento. En sí, muchas veces hay una letrita, un numerito, y te puedes ir al lado y te dice qué porción del Antiguo Testamento está citando. Y por eso aquí en el capítulo 5, si ves la porción dice Salmo 46. Entonces vemos la conexión. Aquí el autor de Hebreos está citando el Salmo 46. Entonces leemos así. En el 5 dice, por lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces ahí está lo que está refiriéndose, esto es lo que decía. Y vemos que hay un poquito de diferencia. En vez de decir, has abierto mis oídos, ahora dice aquí, me has preparado, me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo, has abierto mis oídos. Vamos a ver esa parte y cómo vemos esa conexión aquí en el Antiguo Testamento. Vemos, me has preparado cuerpo y nos sigue hablando un poquito más y explicando aquí el autor de Hebreos. El versículo 8 dice, habiendo dicho arriba sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos
te has complacido, los cuales ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Él vino a sacrificar para quitarnos nuestros pecados. Dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Entonces hablamos aquí que el salmo mesiánico, Salmo 40, está hablando de Jesús. Jesús se preparó como ese sacrificio, se preparó su cuerpo. Dice, no quieres holocausto, expiación, yo di mi cuerpo, yo di mi vida por ti. Dice, ciertamente, versículo 11, todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden ser quitados los pecados. Pero él, Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Vemos que Jesús se presentó, se dio como ese sacrificio vivo por nosotros. Ahora, pensando, Jesús dando ese sacrificio, dándose en la cruz por nosotros, ahora vemos que es esa parte de, pues, me abrió, me perforó mi oído, o mi cuerpo fue preparado. Lo que está hablando ahí, está hablando de algo que encontramos en el Antiguo Testamento, que era la ley sobre un siervo, o un siervo que era esclavo. Y nos da una imagen tan preciosa que nos conecta con esta verdad. Entonces, vemos aquí esa importancia, cómo Dios está conectando Salmo 40, Salmo mesiánico, que está anunciando que va a venir Jesús y que va a ser ofrecido por nosotros y que va a dar en sí abiertos sus oídos. ¿Qué significa eso? Que en el libro, el rollo del libro está escrito de mí, voy a hacer tu voluntad. Y ahora vemos aquí en Hebreos, Él es el sacrificio, preparaste mi cuerpo. Está hablando de Jesús, el que se dio por nosotros. Jesús es el que por Él somos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿cómo vemos esta imagen? Bueno, vamos pensando en Jesús como ese siervo, como ese esclavo, vamos a la ley de los esclavos, de los siervos que eran esclavos en Éxodo 21. Y en Éxodo 21 vemos esa ley que nos habla de cómo debían ser cuidados o tratados los esclavos por los judíos. Y vemos en el 21, dice, las leyes sobre la esclavitud. Esas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si solo entró, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer, ella dará luz a hijos. La mujer y los hijos serán de tu amo y él saldrá solo. Ok, entonces, si tú eras un hebreo, un judío, y pues financieramente te ibas a la quiebra, aquí no había... No, la manera que lo hacían es que tenías que como que pagar tu deuda y por, aquí vemos 6 años, servías como un esclavo. No era algo por vida, tenías que como que pagar esa deuda y tenías que trabajar, no tenías esa libertad, eras esclavo. Y después de 6 años podías ya ser libre, tu deuda pagada, ya cumpliste tu tiempo. Esa era una ley de como que protección, a no abusar, a no temer. Vamos a ver sistemas de esclavitud que se tuvieron mucho después, que la gente nunca podía pagar sus deudas y siempre seguían como esclavos, como que tomando una práctica del día y poniéndole unas reglas. Pero vemos aquí un tema muy importante. Vean el versículo 5. Pero si el siervo insiste, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial. Y su amo orará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. ¿Qué pasa aquí? Dice, si el siervo dice, mi amo me ha tratado bien, estoy feliz sirviéndolo a él, quiero seguir, no quiero tener mi libertad, voy a seguir por él por siempre, voy a ser su siervo, su esclavo, por decisión, y ahora es una decisión por el resto de su vida. Ahora en ese tiempo vemos otros pasajes, tenías que ir con los líderes que checaran que no había abuso, que no estaba forzando a hacerlo,
Pero ya que todos dijeran aquí, como dice, y lo traerá a Dios, lo traerá ante Dios, o otra versión dice los jueces, lo traerá realmente alguien que cheque, que verifique, y después lo que van a hacer, van a la puerta de la casa, y pone su oreja junto a la puerta de la casa y saca con una cinzal, y básicamente lo que hace es le perfora el oído. Y esa perforación se vuelve una marca, básicamente como tal es un arete, ese arete, esa perforación es una marca que él decía, este hombre es un siervo, un esclavo por amor. Él decidió a dar su vida, a comprometerse por el amor, por lo que la persona hizo por él. Él se va a comprometer a dar su vida, a permanentemente por vida ser ese siervo, ese esclavo por amor. Ya podemos empezar a ver, wow, has abierto mi oído. No es tanto que me has ayudado a escuchar, no, es que esa idea de que Jesús vino y nos dio el ejemplo de alguien que dio su vida por nosotros, no fueron perforados su oído, ¿qué fue perforado? Sus manos, sus pies, perforados por nosotros, diciendo por amor, Él se está entregando para pagar el precio por cada uno de nosotros. Y nos llama a seguir en sus pasos. Y como esa parte dice que el siervo tenía su oreja perforada, sigamos en ese ejemplo de ser ese esclavo, esos siervos por amor. Y habla de rendir nuestra vida, de dar nuestra vida al Señor permanentemente, de dársela a Él. Wow, qué manera de ver y entender lo que Jesús nos está llamando a hacer. Jesús nos dio el ejemplo. Él dio su vida por nosotros. Él fue traspasado, dice la palabra. Sus manos, sus pies, su lado, traspasado por nosotros. Esas marcas que vemos, mira, aquí está la marca. Por nosotros se hizo siervo, se vino del cielo a la tierra y se volvió un siervo por amor y dio su vida hasta la muerte por nosotros. Y ahora Él nos llama a seguir en sus pasos, a ser no solamente un siervo, pero un esclavo. Y no solamente un esclavo, porque un esclavo está ahí porque pues, se puso en una situación difícil y tiene que, por sus deudas o lo que sea, se vendió y pues tiene que serlo por fuerza, ¿no? Me están forzando a hacer esto, pero no, es ser un esclavo por amor, por decisión. Yo reconozco que mi amo, yo reconozco que Dios es tan bondadoso, que dio su vida por mí, reconozco lo que hizo por mí, veo en sí sus marcas en sus manos y sus pies. Y por esa razón yo también quiero que mi vida sea dada completamente a Él. Yo quiero ser su siervo, yo quiero ser eh, ese esclavo por amor para Dios. Y cuando vemos esta conexión entendemos lo que Dios nos está llamando a hacer, es algo que nos debería impactar, algo que nos debería hacer responder de alguna manera y entender qué es lo que hizo Dios por mí. Ahora imaginémonos nosotros escribiendo una carta. Roberto, siervo de Jesucristo, pero realmente haciéndolo. Soy un siervo de Jesucristo. ¿Qué significa? Alguien que es un esclavo. No me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Dios y le pertenezco a Él por amor, porque estoy respondiendo a lo que Él hizo por mí. Y que mi vida esté rendida totalmente, incondicionalmente a Jesús. Y esto es lo que tenemos que ver y empezar a ver en nuestra respuesta. La situación es esta. Vemos ahí en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprado por precio. Dios pagó el precio. Jesús pagó el precio. Tiene las marcas en sus manos y sus pies. Dice, entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos a Él, somos comprados por precio. Ahora la pregunta, si vemos el versículo antes, 1 Corintios 6:19, dice la pregunta, ¿o ignoras? ¿No sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No sabes que le perteneces a Él, tu cuerpo?
Y dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Reconoces que no te perteneces a ti mismo. Y a veces es la cosa que no reconocemos. Y si nos ponemos a pensar la iglesia de Corintios, la iglesia de Corinto era una iglesia que la gente conocía a Dios, había aceptado a Dios, pero muchos de ellos no estaban rendidos al Señor. Y ese era el problema de esa iglesia. Cristianos que vivían como ellos querían. Y Pablo les escribe y les dice, no, es necesario que seas un siervo. Es necesario que tu cuerpo sea el templo de Cristo. Y estas preguntas que le hace, ¿o ignoras esto? No les dice porque no sabe, les hace para que piensen. ¿No sabes esto? ¿No sabes que no te perteneces a ti mismo? Y tal vez nos podemos hacer la pregunta esta noche, ¿no sabíamos esto? Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿No sabemos que realmente no nos pertenecemos a nosotros mismos? Dios nos compró por precio. Si venimos a Cristo y aceptamos su regalo de vida, estamos aceptando que Él pagó el precio por nosotros. Viendo ese gran amor, tenemos que hacer una decisión para seguir a Él. Y la pregunta es, ¿lo sabes? ¿Lo reconocemos? ¿Lo entendemos? Ahora, no es que de gente de, bueno, ahorita voy a ir, voy a la puerta, me voy a agarrar un desarmador y me voy a hacer un... No, por favor, no lo hagas. Dios no quiere que estemos marcando nuestras orejas o haciendo... Eso no está buscando algo físico. Nuestra marca no son orejas perforadas, pero son vidas rendidas al Señor. Eso es lo que Dios está buscando. Vidas rendidas al corazón. Cuando hablaba mucho igual de la circuncisión, no es una circuncisión física, es una circuncisión de corazón. Una marca en nuestro corazón, que nuestro corazón esté marcado con Él. Que las marcas de Cristo estén en nuestra vida y que vivamos para Él, porque hemos sido comprados por precios. Le pertenecemos a Él. Y la cosa es esta, no mucha gente quiere hacerlo. Si le pertenecemos a Él, ya no es mi voluntad, pero la de Dios. Un esclavo no sigue su propia voluntad, sigue lo que su amo le dice. Su día, su vida entera está programada con lo que el amo quiere que haga y lo que el amo quiere que viva. Sus planes no son de Él, son del amo. Ya no vive por su propia voluntad, vive por su amo. Entonces, cuando tenemos esa idea de ser esclavo, mi voluntad no es la mía, es de Dios. Mis planes no son míos, son de Dios. Mi vida no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Yo quiero seguirlo a Él. Mi vida no me pertenece a mí mismo. Es algo que nos tiene que llevar a reflexionar y pensar y entender qué es lo que Dios quiere. Una vida rendida a Él, rendida a mi vida, mis planes, mi futuro, mi voluntad, rendida al Señor. Y vemos esto muy bien puesto. ¿En qué significa esto? En Romanos 12, 1 al 2. Pero antes, mientras vayan allá, pensemos. En Romanos 1, capítulo 1 al capítulo 11, lo que vemos si vemos con el bosquejo del libro, Romanos 1 al 11 nos habla de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Todas las bendiciones que tenemos a Él, lo que ha hecho, cómo nos ha dado vida, cómo nos ha dado todo lo que necesitamos. Y llegamos a Romanos 12 y Romanos 12 es nuestra respuesta. Ahora es que con todo esto, y empieza con eso, por consiguiente, por esa razón, ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces esto es lo que Jesús hizo por nosotros, murió por nosotros, tiene sus marcas en sus manos, en sus pies, en su lado, dio su vida, pagó el precio por nuestros pecados, nos ha abierto el camino para tener una relación con Él, para que seamos transformados y vivamos en su poder. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? Bueno, ahí está. Por consiguiente, Romanos 12:1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por lo que Dios hizo, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentemos nuestro cuerpo, nuestra vida, que nos pongamos ahí en el poste y que dejemos que Dios nos dé esa marca, no tanto de nuestra oreja, pero nuestra vida, que nuestra vida esté marcada para el Señor. Que sea una vida rendida a Él. Presentemos nuestro cuerpo. Dice, es nuestro culto racional. Tiene sentido cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando entendemos esa verdad de que Él hizo. Tiene sentido. Y ahora decimos, ese es el culto racional. Dice, ya no adaptéis a este mundo, ya no sigamos este mundo, no seamos conformados a este mundo. Ya ahora es no nuestra voluntad, ahora es la voluntad de Dios.
sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora, como esclavo, esclavo por amor, siervo, queremos saber la voluntad de nuestro Señor, la voluntad del cual dio su vida por nosotros. Vemos, esta es la respuesta que Dios nos está llamando a vivir, nos está llamando a hacer, vivir para Él, dar nuestra vida para Él, rendir nuestra vida incondicionalmente a Jesús. Ahora, ¿cuándo rendimos nuestra vida? Significa rendir nuestra voluntad. Y ahí viene nuestro dilema y la decisión que nos lleva a todo esto, todo lo que hemos visto el día de hoy, la decisión que nos lleva a tomar. ¿Cuál es nuestro dilema? Dice, y decían todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto de rendir nuestra voluntad, de reconocer que somos siervos, somos esclavos por amor de Jesús, es algo de cada día. Cada día tenemos que reconocer, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Tengo que seguirlo a Él, es qué es lo que Cristo quiere. Tengo que tomar mi cruz, poner mi carne en la cruz y tengo que seguir a Jesús. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo quieres que viva? ¿Tenemos esa mente de Cristo? Somos esos siervos que nos hemos humillado y nos hemos dado nuestra vida a Él y lo hemos seguido a Él. Buscamos la voluntad de Dios. Ese es el dilema que tenemos que entender y ver. Porque eso no nos viene naturalmente, aún como discípulos de Cristo. Lo vemos en los discípulos de Jesús. Si vamos a Marcos 9, ¿cómo eran los discípulos de Jesús? Otro pasaje que hemos visto porque nos da pues una muy buena imagen de pues lo que Dios tiene que tratar muchas veces. El corazón del hombre, el corazón de nosotros, aunque estamos siguiendo a Jesús como discípulos, muchas veces no estamos viviendo como deberíamos. Marcos 9, 33. Dice, ahí llegaron a Capernaum, estando ya en casa, les preguntaba a Jesús, ¿y qué discutían en el camino? ¿De qué hablaban? Estaban hablando muy fuerte, ¿de qué hablaban? Ahí es como que ellos guardaron silencio, nadie quería decirlo, porque en el camino que habían dicho, habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Y vamos a algo, es un tema común con los discípulos de Jesús. ¿Quién es el mayor? Lo vemos en cuando Jesús lavó los pies, nadie quería lavar los pies del otro, porque cada uno pensaba que era el mayor, el más grande, o al menos no era el menor. Entonces vemos esa parte, se peleaban entre sí y ven que estaban discutiendo esto uno con el otro. Dice, sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Si realmente quieren ser primero, mayor en el reino de Dios, tienen que ser el menor de todos. Y pues vemos ese contraste cuando hablamos del reino de Dios. Si quieres ir para arriba, ser el mayor, tienes que ir hacia abajo, someterte, ser ese siervo, humillarte, seguir en los pasos de Jesús. Si quieres vivir, tienes que morir a ti mismo. Esos contrastes que vemos en la palabra y en el reino de Dios. Cosas que tenemos que entender y eso que cada día, porque no nos viene naturalmente. En nuestra carne queremos ser como los discípulos, pelearnos. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Vemos que y eso es un capítulo del 9 al 10. Pasó poco tiempo, vemos otro ejemplo. Marcos 10, versículo 35. Dice, se acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciendo, Maestro, queremos que hagas algo por nosotros que te pidamos. Y muchas veces podemos ser así, buscamos a Dios o vamos a la iglesia, pensamos, vamos para que Dios me dé lo que yo quiera. Y buscamos a Dios por conveniencia, es que Dios, quiero que hagas esto en mi vida, quiero que vengas eso, quiero que me des este plan, y muchos dame, y pensamos que Dios es nuestro esclavo, que Dios es nuestro siervo, es nuestro Dios, vamos Dios, estoy orando por esto. O lo buscamos cuando hay necesidad, cuando debe ser al revés, nosotros debemos buscar la voluntad de Dios, buscar a Dios y decir, Dios, tú guíame, llévame en ese camino. Llena mi vida, dame una manera diferente de ver mi vida. Pero aquí Jacobo y Juan van y vamos a pedirle a Dios que haga lo que nosotros queramos. ¿Y qué querían? Bueno, era un poquito, ¿verdad? Bueno, les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Jesús como que les siguió un poquito la conversación. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. No, pues no querían nada más, ¿no? Uno que yo quiero ser el que está a tu mano derecha y tú a tu mano izquierda. Queremos ese poder, queremos ser
Otra vez vemos, los más grandes, era la discusión que tenían. Y vemos en otra versión en Mateo, vemos que también vemos que la mamá, hasta la mamá, agarraron a la mamá para que les ayudara con esto. Y Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, ser bautizados con el bautizo que estoy bautizado? ¿Pueden seguir el camino que voy a seguir? Dijo, sí, sí podemos. Les dijo, la copa que yo bebo beberéis y seréis bautizados con el bautizo que yo soy bautizado. Pero el que se sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío para concederlo, sino para quienes ha sido preparado. Eso no les toca a ustedes, es para el que ha sido preparado. Y vemos qué pasa. Y dice, cuando oyeron que el tema de la discusión de Jesús con Jacobo y Juan, dice, los otros 10, los otros discípulos, dice, comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Se molestaron. Y no tanto porque, mira, porque lo que están diciendo es, ay, no se nos ocurrió primero pedirle a Jesús. Se molestaron otra vez, que era la discusión de ellos peleándose, quién era el mayor. Y Jesús los llama otra vez. Les dice, los llamó juntos, como que entiendan, vean, dejen, les estoy enseñando, no solamente verbalmente, vemos después, les enseña físicamente cuando les lava los pies. Los llamó y dije, ¿sabéis? Los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. 42. Dice, el modelo del mundo es esto, los grandes toman esa autoridad, ese poder sobre los que están debajo de ellos. Pero dice, entre ustedes, no es así. Otra vez, si quieres ir arriba, tienes que ir abajo. Si quieres vivir, tienes que morir. No va a ser entre ustedes, sino que cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grande, será vuestro servidor. Ahí está. ¿Quieres ir arriba? Tienes que ir abajo. El que quiere ser grande, tiene que ser un servidor. Y vemos esto que se repite en varios lugares. Y cualquiera de vosotros que desee ser primero, será siervo de todos. ¿Quieres ser el primero, el más grande? Tienes que ser el siervo de todos. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El versículo que vimos. Y ese es el dilema. No queremos hacerlo. Queremos ser el primero, pero sin bajar, sin servir. Queremos seguir el plan de este mundo y no el plan de Jesús. Y el dilema lo encontramos ahí. Vamos a Romanos 7. Nos enseña la gran, vamos a ver, problemática o la gran batalla que muchas veces tenemos dentro de nosotros mismos. La gran batalla que tú y yo peleamos. Nuestro yo, nuestro ser, nuestra voluntad. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Lo que quiero hacer no lo hago. Lo que quiero practicar no lo practico. Y lo que no quiero practicar es como que esa voluntad, esa batalla dentro de mí. El 16 dice, y si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, mi carne. Dice, porque yo sé que en mí, es decir, mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino que el pecado que habita en mí. Otra vez esa batalla. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley donde el pecado habita en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley, esa batalla que está en mis miembros de mi cuerpo, que hace una guerra contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina, dice, miserable de mí, ¿quién me libertará del cuerpo de muerte? Y decimos, ay, qué malas noticias. Pero no, tenemos el versículo 25, las buenas noticias. Gracias a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero el otro con la carne a la ley del pecado. Gracias al Señor Jesucristo. Gracias. Y vemos más adelante en Romanos 8, siguiente capítulo. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu habéis de morir a las obras de la carne, viviréis. Tenemos que morir a las obras de la carne. Tenemos que, como dice en Lucas 9:23, negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? Nos ponemos en esa cruz como Cristo lo puso. Tenemos que crucificar nuestra carne. Esas marcas de Jesús, que Él fue a la cruz y pagó el precio y tomó la marca de ese siervo.
ese siervo por amor. Lo mismo que tenemos que hacer todos nosotros, ir a la cruz de Cristo y vamos a ir y ser crucificados. Nuestra carne debe estar puesta ahí y tenemos que entregarnos como esclavos por amor. Rendir nuestra vida, nuestra mente, nuestra voluntad a Cristo y hacer morir la carne. Negarnos a nosotros mismos y seguirlo a Él. Y tenemos que hacer esto cada día, porque somos personas que tenemos un compromiso un día y el día siguiente no. Es algo de diariamente reconocer, soy un siervo de Cristo, soy ese esclavo por amor, tengo que crucificar mi carne, esa marca, no mi oreja, no me voy a hacer el aretote aquí, pero en mi vida, en mi corazón, tiene que estar marcado por el Señor. Tengo que rendirme a Él, dejar mi yo, mi carne en la cruz y buscar a Cristo. Tenemos que hacer morir esta carne y seguirlo a Él. Y esa es la decisión que vemos este día al ver esta clase. El ser un siervo de Jesús implica más que voy a servir, voy a hacer buenas cosas, voy a levantar los platos, voy a ayudar a personas. No, no. El ser un siervo de Jesucristo es mucho más profundo. Es ser ese esclavo. No mi voluntad, pero la voluntad de mi Padre. Y no lo hago porque estoy forzado. Ay, quiero ir al cielo, voy a hacerlo para que quedar bien con la iglesia. No, no, lo hago por amor. Reconociendo lo que Jesús hizo por mí, reconociendo que mi amo, el Señor, dio su vida por mí, que pagó el precio para que yo tuviera esa entrada a estar en su presencia, a estar y tener esa vida eterna con Él. Al pagar el precio, yo vengo a Él y digo, yo quiero ser tuyo. Quiero darme por amor, quiero que tomes mi vida y delante de Dios entregarnos, rendirnos a Él. Ya no mi vida, pero la tuya. Ya no mi voluntad, pero la tuya. Reconozco que he sido comprado por precio. Ya no voy a vivir por mí mismo. Voy a dejar que mi cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo esté lleno en nuestro cuerpo, en nuestra vida, como empezamos. Y estamos leyendo ahorita en el libro de agua viva. Que fluya como ríos de agua viva en nosotros y que veamos ese cambio, esa transformación de nuestra vida, entregándonos a Él, rindiéndonos a Él, diciendo yo soy tu siervo, soy el siervo de Jesucristo. Ahora, tomemos el compromiso, que podamos decir y firmar, Roberto, siervo de Jesucristo, siervo de Dios, y con el conocimiento pleno de lo que implica el decir eso, que sea una realidad en nuestra vida. Que lo vivamos, que lo andemos. Una nota más aquí al final, y algo también, porque muchas veces vemos los discípulos eran tan malos con sus ejemplos y lo que hacían, pero tenemos también unos buenos ejemplos, las hermanas. Las hermanas siempre, muchas veces están sirviendo, están ayudando. Las mujeres en la iglesia muchas veces son ese excelente ejemplo de buenas servidoras. Y lo vemos aquí en Lucas, si van a Lucas capítulo 8, vemos el ejemplo aquí de las mujeres. Estos 3 versículos. Dice, un poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y iban con él los 12, los discípulos que se peleaban, quién era el más grande, ¿no? Pero también iban algunas mujeres, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María llamada Magdalena, de la cual había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras, dice que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Básicamente dice que servían. Dice ellas estaban sirviendo y ayudando. Y vemos ese ejemplo, ese gran ejemplo de ellas. Sí, pero ¿cuál es lo que vemos? Ellas habían sanado, ellas habían sido transformadas, su vida había sido transformada y en respuesta se dieron como siervas, sirviendo al Señor, dando su vida, dando ese buen ejemplo. No nada más malos ejemplos de los discípulos, tenemos ese buen ejemplo de esas mujeres que servían a Jesús, reconociendo lo que Jesús había hecho en sus vidas y ahora querían en respuesta de amor servirlo a Él, entregarse a Él como esas siervas y nosotros también en ese mismo ejemplo, entregarnos a Él diciendo somos siervos, siervos de Jesús. Iglesia, sigamos en ese paso. No seamos como la iglesia de Corintio, que tenía ese conocimiento, tenían muchas cosas que hacían, pero no querían rendirse, no querían rendir su voluntad. Y como muchos cristianos querían seguir su propio camino, seguimos a Cristo, reconocemos a Cristo, pero esa voluntad no la hemos rendido todavía. Y Dios nos llama, no, que seamos siervos,
que seamos esclavos, esclavos por amor de Dios, y que nos rindamos a Él, que rindamos nuestra vida y la pongamos a los pies de Cristo, que nos lleve a la cruz y que nos haga, nos perfore no solamente la oreja, el corazón, la voluntad, está entregada al Señor y somos de Él, le pertenecemos a Él y dejamos morir la carne, la dejamos en la cruz y seguimos día a día. Recuerden, es algo diario, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. Y ya tenemos un poquito más de qué implica. Es perforar y hacer esa marca, que la cruz marque nuestra vida, que nuestra carne esté puesta en la cruz y seguir a Jesús. ¿Cómo lo seguimos? Él es nuestro Señor. Entonces buscamos su voluntad, su camino, su plan, porque le pertenecemos a Él, nos ha comprado por precio. Iglesia, que esta gran verdad la pongamos en práctica y que todos nosotros seamos siervos de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos nuestras vidas y queremos, Señor, que tú las uses, que tú nos lleves en ese camino, que podamos decir que somos tus siervos. Y entendiendo esta verdad tan profunda, Señor, tú nos has tomado y como tú diste ejemplo de ser ese siervo, que tu cuerpo fue entregado por nosotros, esas marcas de la cruz, como vimos ahí en el Salmo mesiánico, fuiste perforado, fuiste marcado por nosotros, cuerpo fue preparado y en ese cuerpo te entregaste por amor a nosotros. Ahora viendo lo que tú hiciste, la vida que nos has dado, queremos responder y queremos ser siervos, pero no solamente siervos, esclavos, esclavos por amor, que vemos y entendemos, Señor, que tú nos has comprado por precio, has pagado el precio de nuestros pecados. Pero ahora queremos entregarnos a ti en respuesta a lo que tú has hecho por nosotros, entregarnos a ti y decir, yo quiero ser un siervo por amor. Quiero que marques mi vida, quiero negarme a mí mismo, quiero tomar mi cruz y que perfores mi vida, mi corazón, mi voluntad es tuya. Y ahora es caminar y seguirte a ti por el resto de mi vida. Ese siervo, ese esclavo por amor de Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer eso, a vivir para ti y que tú cambies y marques nuestra vida. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. Sigamos siervos y siervas de Jesucristo. Cada día, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo a Jesús. Dios los bendiga.